de hoy. Presentamos las noticias 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 de hoy. Gracias a quienes se han unido a esta transmisión, a Guillermo, muchas gracias, un saludo. Instalaciones eléctricas también, un saludo para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. A Kaiser también, saludos. A Kaiser 10, saludos a todos. Estamos iniciando esta transmisión de las noticias correspondientes a este miércoles 16 de octubre del año 2025. Son exactamente las 7:41 en El Salvador y Centroamérica. Muchas gracias, buenas noches o buenos días, donde usted pues nos esté sintonizando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de este noticiario, de este resumen de informaciones a través de la red Infosol. Bien, ahora vamos a decirles que una onda tropical sobre el Atlántico. Tendremos lluvias para la próxima semana. Se habla de la llegada de un huracán. Así que está complicado, muy activo el océano Atlántico. Una onda tropical, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes, sobre el Atlántico Central Tropical podría desarrollarse lentamente hasta llegar a la parte central del Mar Caribe a mediados de la próxima semana. Para, si ustedes quieren consultar, ahí está el mapa del Centro Nacional de Huracanes, el fondo que tengo del Centro Nacional de Huracanes, hablando sobre estas lluvias que pues van a azotar el territorio salvadoreño y que podría convertirse en un huracán en el Mar Caribe. Vamos a continuar con más información de carácter nacional, y es que la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles reformas legales para que el pago de aguinaldo a los trabajadores se pueda efectuar desde el 20 de octubre, es decir, a partir del próximo lunes puedan empezar a realizar los aguinaldos. No sabemos con base a qué criterio, con base a qué estudio están aprobando esta iniciativa para que los empleados reciban sus aguinaldo a partir del próximo lunes en El Salvador. El diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, jefe de fracción de este instituto político, pidió la modificación de agenda para que las iniciativas del gobierno se aprobaran con dispensa de trámite, es decir, de manera express. Se aprobó la reforma al Código de Trabajo para que el aguinaldo sea pagado entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. Actualmente el plazo para hacer efectiva esta compensación económica a los empleados es del 12 al 20 de diciembre. Pues bien, fíjense que dar el aguinaldo adelantado como que no es muy bien, porque en este país la mayoría de la población va coyol quebrado, coyol comido. Y si se lo dan, imagínense, en octubre a noviembre, en diciembre le va a tocar las del chinito, se lo está humillando sin dinero, porque pisto en mano, las necesidades son inmensas. Por eso no sabemos con base a qué estudios o si en algún momento pues llegaron a acuerdo también con los empresarios o con los medianos empresarios, que son los que más trabajo le dan a la población.
según los economistas. En otro orden de informaciones, cuando son las 7:44, la Fundación Estadounidense Human Rights First entregó el pasado 14 de octubre el premio First William Savell a la organización Cristosal por ser una organización con un compromiso inquebrantable de la organización con la justicia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos en América Central. Según Cristosal, este premio es uno de los mayores galardones globales en derechos humanos y aseguran que el trabajo de la organización, que ha sido reconocido internacionalmente, también ha sido perseguido, criminalizado y obligado al exilio aquí en El Salvador. Noah Bullock, director de Cristosal, mencionó que en el último año los gobiernos han demostrado ser socios poco fiables para las organizaciones de los derechos humanos en todo el mundo, particularmente en El Salvador, donde la mayoría pues ha tenido que irse del país precisamente por esa ley de agentes extranjeros que poco o muy poco se sabe realmente en el fondo, pero que sí priva a las organizaciones no gubernamentales percibir fondos del exterior. Son las 7:46. Fíjense hasta dónde ha llegado, digamos, el irrespeto a la fe, porque, digamos, esta población está segmentada entre católicos y la población evangélica. Las distintas sectas evangélicas y todas pues adoran al Ser Altísimo, a Dios. Pero nos ha inculcado la fe, pues. Entonces, pero hay un irrespeto. Fíjese que unos sujetos dañaron los vidrios de una ventana de una ermita en San José Obrero para entrar y robar las ofrendas en una alcancía, sillas, 3 micrófonos y una consola de sonido. Los hechos ocurrieron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 15 de octubre. La ermita está ubicada en el cantón San José de Quelepa, en el departamento de San Miguel. La información fue publicada por la misma comunidad en sus diferentes páginas de Facebook como una denuncia pública para que la población tenga conocimiento lo que les hurtaron: equipo de sonido y el dinero de la ofrenda del Santísimo. Ofrenda que la gente pues había depositado. Las autoridades eclesiásticas, al llegar a la ermita de la comunidad, se encontraron con el hallazgo y reportaron que desconocidos dañaron los vidrios de una ventana para entrar y llevarse varios objetos, entre ellos las ofrendas de una alcancía, sillas y equipo de sonido. Estiman que las pérdidas rondan los $800 más la ventana que rompieron los vándalos. Ellos entraron por el costado de la iglesia, al lado de abajo, por la esquina del cerco, pues ahí se ve que cortaron los alambres. Entonces subieron, luego abrieron una ventana, la cortaron y doblaron los barrotes y sacaron los vidrios, explicó Víctor Alfredo Fuentes Chávez, quien está a cargo de esta iglesia. Señaló que es la primera vez que en la ermita ocurre un caso como este y que las autoridades se mantuvieron en el lugar anoche para investigar. También instaron a las personas que hurtaron devolver los equipos que están al servicio de la iglesia. Regresen, hombre. Eso significa más salación. O sea, robarle dinero a la fe. Pues no va. No hay duda que estamos en un deterioro de los valores morales en este país. Lamentable, pues. Lamentable en que cualquier iglesia donde se adore a Dios, que se juegue con la fe, pues hayan bandidos que hacen este tipo de cosas que realmente son ofensivas a la gente. En más información de carácter nacional, el Hospital Veterinario Chivo Pets mantendrá su asignación de 10 millones para su funcionamiento en 2026,
de acuerdo al proyecto de presupuesto general de la Nación presentado por el gobierno. Esta cantidad asignada es mayor. Oiga bien, esta cantidad es mayor que el presupuesto asignado al Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vázquez en Chalatenango, que tendrá 9.1 millones de dólares. De igual forma, es mayor que el presupuesto individual de los hospitales nacionales de la Unión, con 7.3, de Hilo Vasco, con 5.7, de Nueva Guadalupe, que tendrá 6.2 millones. Es decir, a las Chivopet, donde pues curan a los animalitos, que está bien, tienen más asignación, oiga bien, más asignación que los hospitales donde llega la gente de caridad, donde llega el pobre a pedir ayuda, a pedir medicamentos. O sea, no entiendo esa lógica. Realmente no entiendo esa lógica. Las 7:50. Hay una nota que no sé si ustedes ya la vieron en redes sociales, pero la verdad que causa bastante, ¿cómo decirle? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será cierto que es la inteligencia artificial que ha llegado a límites? ¿O será como las teorías de conspiración que dicen que pues hay viajeros en el tiempo? Porque es lo que hemos visto. Y a veces uno es responsable con las informaciones, pero de luego de visitar portales en inglés, en castellano, de medios serios, pues tomé a bien presentarles la siguiente información. El caso que desafía a la realidad se ha suscitado en el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Las autoridades de Nueva York enfrentan un misterio digno de una película de ciencia ficción. Una mujer llegó desde Tokio, que es la capital de Japón, con un pasaporte perfectamente válido de un país que no existe, la nación de Torenza, que estaría entre Francia e Italia, pero no existe. Eso es lo que ella dijo. El documento tenía chip biométrico, hologramas, sellos de entrada y salida, todo impecable. Pero había un pequeño problema. Torenza no aparece en ningún mapa del planeta. Testigos aseguran que la mujer parecía una viajera normal hasta que le dijeron que su país no existía. Con voz temblorosa murmuró: entonces, este no es mi mundo. Fue llevada a una sala de seguridad y bajo vigilancia constante. Sin embargo, horas después simplemente desapareció. Se desvaneció frente a las cámaras de seguridad que tenía migración en el aeropuerto de FK. Se desvaneció. Las cámaras muestran cómo su figura se distorsionó y se desvaneció como si la realidad misma la hubiera borrado. Nadie sabe quién era, de dónde vino, ni a dónde regresó. ¿Qué tal? Y le digo, me tomé un buen rato estar investigando, no solamente TikTok, porque en TikTok hay mucha falacia, porque hay que decirlo. Hay tanto irresponsable en TikTok que publica tanta falacia. Y entonces nosotros verificamos, los periodistas verificamos qué tan cierto esta nota. Y verifiqué medios importantes, serios, en inglés y español, y aparecía esta. Entonces, ¿será que existen viajeros en el tiempo? Vaya usted a saber, como dijo Chele Calderón. ¿Quién sabe? Como el de caso de ese avión famoso que dicen que se perdió, que salió en 1955 y apareció como 20 o 30 años atrás. Vaya usted a saber, como dicen. Son cosas que
son fenómenos que jamás se van a comprobar porque salen de nuestro intelecto y ahí vienen las teorías, como se le llama, teorías de conspiración. Seguimos con más información, esta vez de carácter nacional, es nacional, ligada a Estados Unidos. Una columna que publica, voy a darle lectura, una parte de esta extensa columna que escribe el doctor Ricardo Valencia, es un comentarista que escribe en el portal El Faro, y que me parece importante. Cuando el presidente Nayib Bukele ofreció al entonces mandatario, al mandatario estadounidense Donald Trump, un acuerdo especial para que Estados Unidos enviara inmigrantes venezolanos a cárceles salvadoreñas, la propuesta fue tan clara como inquietante. La familia Bukele ofrecía una ganga, alrededor de $5 millones por encarcelar a 200 venezolanos, la mayoría sin antecedentes penales. Y por si fuera poco, el precio podía reducirse a la mitad, como lo prometían unos de los hermanos Bukele, si Washington accedía a deportar a ciertos líderes pandilleros que el propio gobierno salvadoreño había liberado años antes. La llegada de los venezolanos y del salvadoreño Kilmar Ábrego, deportados por error, desató una tormenta mediática. Bukele fue retratado ante la opinión pública estadounidense como uno de dos cosas: un dictador brutal del tercer mundo y un aliado servil de un presidente dispuesto a externalizar la represión migratoria sin reparar en los costos humanos ni legales. Para el gobierno de Trump era una oferta difícil de rechazar. Por una cantidad justa de dinero, el gobierno promocionaba al CECOP, la cárcel salvadoreña de máxima seguridad, con orgullo, como una especie de agujero negro del sistema penal, un lugar del que, según su retórica, nadie salía. Ubicado en la República, con una escasa relevancia geopolítica, pero que ha sido fuente constante de migración hacia el norte. El CECOP se transformó en el escenario perfecto para ejecutar una política migratoria que busca esconder la crueldad más allá de las fronteras estadounidenses. La lógica detrás de este arreglo es tan antigua como brutal. Una potencia delega la represión a un socio más débil, dispuesto a hacer el trabajo sucio a cambio de favores diplomáticos, dólares y reconocimiento internacional, en una relación profundamente desigual, pero funcional, y representa, a fin de cuentas, una versión incipiente del orden mundial que el trumpismo quiere consolidar. Este modelo del llamado orden mundial MAGA propone una nueva división del trabajo global entre aliados, unos más autoritarios que otros, que comparten una misma cosmovisión. El poder se concentra en los estados-nación. Los compromisos multilaterales, acuerdos migratorios, pactos de derechos humanos, tratados comerciales, se ven como amenazas a la soberanía. La cooperación internacional se reemplaza por transacciones bilaterales opacas y desideologizadas, donde lo que cuenta es la utilidad política, no la legalidad o la ética, y en este club MAGA se celebran los valores judeocristianos y los éxitos de un occidente en supuesta amenaza por el Islam, los derechos de las minorías sexuales y las étnicas. El centro de esta alianza sui generis es Washington, pero sus ecos ya resuenan con fuerza en Europa, donde una ola de partidos de extrema derecha, algunos anteriores a Trump, otros abiertamente inspirados en él, buscan desmantelar el orden liberal europeo,
Su objetivo no es solo frenar la migración, sino erosionar la arquitectura institucional que dio forma a la Unión Europea, integración regional, supranacionalismo y una política común en materia de derechos humanos y libertades, dice esta columna de análisis. En más información de carácter internacional, Estados Unidos asesinó a 2 jóvenes pescadores de Trinidad y Tobago, sí, de Trinidad y Tobago, hace 2 días, en el último ataque en aguas internacionales. Familiares niegan tener vínculos con el narcotráfico, reportó el canal CNN C3 TV de Trinidad y Tobago. El almirante que lidera las fuerzas militares de Estados Unidos en América Latina dejará su cargo a finales de este año, 2 años antes de lo previsto, anunció el jueves el secretario de Defensa Pete Hegseth en un movimiento sorpresivo en medio de crecientes tensiones con Venezuela. Una fuente familiarizada con el asunto informó a la agencia británica Reuters que había habido tensiones entre el almirante Alvin Horsley y Hegseth respecto a las operaciones en el Caribe y preguntas sobre si sería despedido en los días previos al anuncio. Así que hay tensiones entre los mismos militares sobre estas decisiones de bombardear, entre comillas, a supuestos narcotraficantes en el Mar Caribe. Más información cuando son las 8:01. 8:01 en El Salvador. Hay una información que está de último momento, que está rodando, y es que es la disolución de una parte de la Iglesia Católica como la ala más conservadora dentro de la Iglesia Católica, que es el Opus Dei. Y justamente que aquí en El Salvador hay muchos millonarios del Opus Dei. Sí, hay muchos admiradores. Y entre estos voy a mencionarlo porque es una figura pública. Moisés Urbina es seguidor del Opus Dei. Él me lo confirmó allá en Roma una vez cuando fue la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Dijo que había ido a la canonización del fundador del Opus Dei, el sacerdote español José María Escrivá Balaguer. Pues el Papa León XIV se dispone a disolver efectivamente el Opus Dei en las próximas semanas. Esta sería la reforma interna más radical de su pontificado y una continuación dramática del legado del Papa Francisco. Un informe, Infovaticana, un medio español con estrechos vínculos con el Opus Dei, afirma que el Papa León XIV está a punto de aprobar nuevos estatutos que desmantelarían efectivamente el Opus Dei tal como existe hoy. En Roma y en la sede del Opus Dei, nadie niega que la intervención de la Santa Sede es inminente. El Opus Dei fue fundado en Madrid el 2 de octubre de 1928 por San José María Escrivá de Balaguer. 2 fuentes independientes informaron a cartas desde Leo que el texto de la reforma ya está finalizado y que su promulgación está a solo unas semanas de distancia. Los críticos argumentan que la organización ha mostrado un patrón de eludir el escrutinio y resistirse a la supervisión del Vaticano. El Opus Dei es incapaz de reformarse. Su reforma debe prevenir de la Santa Sede, afirmó sin rodeo un exmiembro. El periodista de investigación Gareth Gore, autor de un artículo sobre el Opus Dei, también ha destacado el historial de encubrimiento y abusos del grupo desde delitos financieros
hasta malos tratos en sus miembros. Así están las cosas. En la Iglesia Católica, que está hablando de la disolución del Opus Dei, este sector conservador, ultraconservador, dentro de la Iglesia Católica, de los más reaccionarios dentro de la Iglesia Católica. Y hoy, con la llegada de este Papa, que es más liberal, que sigue, digamos, es la continuidad de las políticas del Papa Francisco, pues se le está diciendo, disuelvan el Opus Dei, porque no quieren que se escrute ni abrir a las investigaciones de encubrimiento, como indica esta nota. Muchas gracias a quienes están conmigo. La verdad que es una cantidad interesante, importante. No saben qué alegría me da ver la cantidad de personas que pues han estado en esta entrega de este resumen de noticias. Muchas gracias a todos, pero muchas gracias. Bien, la tremenda frustración que hemos experimentado, digo, los aficionados, no lo digo nada más como periodista, lo digo como aficionado, pues ha sido la virtual eliminación de nuestra selección nacional de fútbol al Mundial 2026. Nunca, pero nunca antes hemos tenido la oportunidad tan cerca, pero tan cerca de estar en una Copa del Mundo. Porque no están las potencias regionales. No está México, no está Estados Unidos ni Canadá, que son organizadores de ese mundial. Y por tanto habían dejado la cancha con la posibilidad. Pero como aquí todo se improvisa, al final, los que somos realistas sabíamos en el fondo que, como decía el Fernando Palomo, sabíamos en el fondo de que el fútbol que nos gastábamos no daba para más. Pero abrigamos la oportunidad de que tal vez podría ser, tal vez se podría competir, pero en la práctica vimos que no se puede competir. Los expertos hablan de que si tenemos una liga débil, donde no está normado, no está reglamentado quiénes pueden ser dueños de equipos de fútbol. ¿Cómo es posible que un solo señor, porque tenga tanto dinero, es dueño de 3 equipos en la Liga Mayor de Fútbol? No es posible, hombre. Se desbarata la competencia de esa manera. Ahora, aquellos colegas de la crónica deportiva que están pensando que con la llegada del hermano del presidente va a solucionar los males, no lo va a hacer, hombre. No lo va a hacer. Aquí se necesitan otras cosas más importantes como para enrumbar a un deporte que constituye el escape momentáneo a los grandes problemas de este país. Por eso es que su servidor, yo me mantengo escéptico de que el señor Yamil pueda hacer algo. Primero porque, tomando en cuenta la situación económica de este país y los cordones umbilicales que tenemos hacia los Estados Unidos, que se aproxima a una recesión, pues difícilmente pueda enrumbarse. Habría que hacerse como un esfuerzo, diríamos, un tanto patriótico, como para que el fútbol pueda en estos próximos años generar posibilidades y ya no más frustración, como lo hemos observado en estos últimos días. A mí, créanme, solamente el aficionado, el fanático, entiende a estos niños que vimos llorando después del partido de fútbol. La verdad, solamente el que no ha jugado fútbol y que no le gusta, pues
dice, opina cualquier cosa, dice, expresa términos peyorativos, pero los que hemos jugado fútbol sabemos perfectamente que cuando se pierde, pues realmente se sufre, pero eso es parte del fanatismo. Por eso digo, el fútbol es como un escape momentáneo a la realidad. Ya veíamos ayer, antier, cuando la selección guatemalteca iba llegando desde ídolos, desde el este de la República de Guatemala, Jutiapa, Barberena, cómo la gente salió a aplaudir a los chapines que iban rumbo a la capital guatemalteca, como que se habían conseguido la clasificación. Todo mundo saludándolos, todo mundo aplaudiéndoles a los chapines, que está en sus manos ahora la posibilidad de clasificar a un mundial. Así es que así están las cosas. Si ustedes me preguntan, yo creo que Honduras no va a clasificar. Honduras no le alcanza el fútbol que se está gastando. No, en lo particular siento yo que Honduras es un equipo muy, pero muy limitado, a pesar de que tiene jugadores individualmente excelentes, pero no creo. He visto los partidos y si bien Costa Rica no anda de lo mejor, pero tampoco creo que Costa Rica va a clasificar. Ojalá me equivoque para los amigos o los compatriotas hondureños, pero no veo esas selecciones del pasado en la actualidad. Y en el grupo nuestro donde estamos, pues uno de los aspirantes más fuertes pues es Surinam, que ha sorprendido a todos. Panamá no va a clasificar. Se los podría asegurar, Panamá no va a clasificar. Y con toda esa plata que se han gastado. Así que así está la eliminatoria. Muchas gracias. Tenemos 1361 conectados. Muchas gracias. Créanme que estoy verdaderamente sorprendido porque tenemos poco tiempo de estar transmitiendo en esta linda red social, pero sabiendo hacer un buen, digamos, buen uso, porque de lo que se trata es eso, informar, decirle a la gente las cosas como están. Muchas gracias, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre.